Amigos y amigas de sexto básico, hace mucho que no los veía. Me alegro que estén bien. Tienen esta semana como un privilegio para ponerse al día con las tareas escolares sin la exigencia. Esto es bonito. Cuando uno tiene el tiempo pero no siente la presión, puede ordenar su agenda, puede planificarse, puede completar cosas que quedaron pendientes, ver las videoclases que no vieron, tratar de comprender algunos temas que quizá les resultaron algo confusos, pueden hacer consultas a sus profesores, pueden hacer los mini controles que no hicieron o aquellos que les fue mal, repetirlos. Son oportunidades privilegiadas que tienen y confío en que las van a aprovechar. Cuando uno tiene oportunidades, las tiene cuando las aprovecha, se apropia de las oportunidades que tiene. Y ustedes tienen un montón de oportunidades y un montón de recursos que les proveen sus padres, les proveen sus profesores, así que aprovechenlos, no se duerman, aprovechen este tiempo. Me comentó el profe Samid que estaban leyendo los cuentos de Quiroga. Y recuerden que en la unidad 1 y la unidad 2 juntos, se había ido la profe, yo la suplí un tiempo y los conocí un poco, hablamos sobre los elementos de la narrativa. Estos elementos que forman la narrativa, tales como los personajes, las acciones, en fin. Entonces me parece una buena oportunidad aplicar estos conceptos que aprendimos en uno de los cuentos de Quiroga. Y eso es lo que vamos a hacer en una serie de cápsulas o pequeños capítulos en que voy a tratar de mostrarles cómo se aplica esto en un cuento concreto. Y elegí como cuento La miel silvestre, que sé que la leyeron. Así que vamos a hablar de estos elementos. Recordémoslos. ¿Cuáles eran? El primer elemento que les mencioné fue los personajes. La importancia de los personajes. Dentro de los personajes estaba la descripción de los personajes, los objetivos de los personajes, es decir, había un montón de elementos metidos. Cuando decimos personajes hay un montón de cosas que tienen que ver con los personajes. Otro elemento es el contexto. Ustedes escucharon hablar, el contexto de producción de la obra, así se dice, ¿no? Eso era como más importante. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que no solo uno ve la obra, sino también qué rodea la obra, que tiene que ver con la vida del autor. ¿Qué le pasó al autor? ¿Cómo fue su vida? ¿Cuáles fueron sus motivaciones como autor para llevarnos por esa narrativa, para plantearnos esas cuestiones? Es decir, hay que conocer un poco de la vida de los autores cuando uno va a abordar, va a analizar, va a leer lo que nos cuentan a través de su literatura. Y otro elemento del contexto es el contexto más amplio, es el contexto de la época. ¿Qué pasaba en esa época que hacía que estos autores escribieran así y nos contaran estos cuentos, estas historias? Contexto de producción. Pues los personajes, el contexto de producción. Y otro elemento tiene que ver con la estructura de la obra. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que cada obra, la narrativa, tiene una estructura determinada? Tiene un inicio, tiene un giro donde se desbalancea la historia, pasa algo que hace que las cosas cambien y que los personajes cambien y que ese equilibrio se desbalancee y hace que la obra progrese hasta un punto que se llama cenit, algunos, el nudo o el segundo giro, dicen otros, y el desenlace. Esta estructura de 3 actos y 2 giros. El tema de la obra también es un elemento importante. ¿De qué va esta obra? ¿Cuál es el tema que está planteando o que está sencillamente abordando? ¿Cuál es el tema? ¿El tema cuál es? ¿Es el amor? ¿Es la angustia? ¿Es la libertad? En fin, vamos a ver
en esta obra de Quiroga cuál es el tema que él plantea. Otro elemento que vimos es el narrador, es el punto de vista. ¿Desde dónde este narrador está contando la obra? ¿Desde adentro de la obra? ¿Desde afuera de la obra? ¿Lo hace en primera persona? ¿Lo hace en tercera persona? ¿Se acuerdan de todo eso tan complejo? ¿Les resultó bastante complicado? Bueno, vamos a aplicarlo en una obra concreta que es La miel silvestre. Estos son los elementos que vamos a tratar de aplicar para juntos meternos en este cuentito que es corto, pero que nos da todos los matices, todos los materiales, como para poder aplicar estos elementos de la narrativa que hemos ido aprendiendo juntos. Eso lo vamos a hacer en la próxima cápsula.